Mi nombre es Orlando Rojas Rola. Soy estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Marcado en la actividad sumativa número 3 de la materia Derecho Penal 2, daremos inicio a la temática relativa a delitos contra personas. Dicha materia es facilitada por el profesor Jesús Jordán y se guiará esta disertación de acuerdo a la agenda siguiente. La estructura entonces será de acuerdo a inicialmente una introducción, luego hablaremos lo que es el homicidio simple, será nuestra temática, contenidos de conceptos generales y específicos, el homicidio calificado y agravado, el homicidio concausal, pretensional y culposo, y una reflexión final. De manera de introducción tenemos entonces que según Carrera Franseco en 1867, él nos decía que el homicidio es la muerte ilegítima de un hombre ocasionada por otro hombre en general, con lo cual al agregar el adjetivo de ilegítimo engloba todos los elementos sustanciales que debe tener el hecho jurídico para ser considerado como homicidio. En este sentido, se puede afirmar que el homicidio es el delito más típico, natural y permanente de todos los existentes. A tal efecto, nuestra legislación en materia penal acoge como base de categorización y agrupación la naturaleza propia del objeto del delito, es decir, el bien jurídico tutelado colectivo o individual de los individuos en sociedad, fundamentándose en la importancia que tienen esos valores para la misma, se han puesto de acuerdo en proteger. Entre ellos tenemos lo que establece lo que es el título 9 del Código Penal, el delito contra las personas, que es la materia que nos atañe, o el tema que nos atañe, en los cuales se presentan varios tipos penales que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, como lo son la vida, la integridad física y moral. Como primer punto, trataremos entonces lo que es el homicidio simple. En primer lugar, daremos una definición basado en el artículo 405 del Código Penal venezolano, su título 9, capítulo 1, nos dice textualmente: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Asimismo, tenemos el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, el cual expone en una de sus frases: el derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es el bien jurídico tutelado, es decir, es el objeto jurídico. Y en este sentido podemos decir que el homicidio intencional simple es la muerte de un hombre o de un individuo de la especie humana intencionalmente causada por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente resultado de esa acción o omisión realizada por el agente del sujeto pasivo. Seguidamente tenemos lo que son los requisitos, en donde como primer punto tenemos lo que es la destrucción de la vida humana. Atendiendo a este principio o requisito, se debe naturalmente verificar si la vida es una vida verdadera o solo es una esperanza de vida. En el primer caso, entonces, implica lo que es la destrucción de una vida humana en acto, de una vida extrauterina, lo cual constituye el delito de homicidio. En el segundo caso, la destrucción de dicha esperanza de vida en potencia o intrauterina, a lo cual se denomina delito de aborto, y es esta circunstancia la que tuvieron en mente, digamos, los juristas para separar los dos hechos, constituyendo cada uno de ellos como un tipo penal independiente. Tenemos entonces lo que es la intención de matar. En la definición legal del homicidio expresa el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, con lo cual debemos decir que la intención de matar es un requisito indispensable para la perpetración del homicidio simple, esa intención, no sea otra cosa sino agregar elementos condicionalmente del. La muerte del sujeto pasivo como resultado del acto. Como tercer punto, tenemos que la conducta positiva o negativa del sujeto activo ha de ser por sí sola plenamente suficiente para causar la muerte del sujeto pasivo. La conducta positiva o negativa del sujeto activo es la agresión criminal que produce un resultado letal, lo que es la muerte de este sujeto pasivo, a menos que exista una muerte instantánea. Lo normal es que transcurra un tiempo determinado de espacio en el que la figura de homicidio permanece,
en un estado de lesiones, puesto que la acción o omisión ejecutada por el sujeto activo inmediatamente causa la lesión, siendo la lesión la que a su vez causa esta muerte. Como tercer punto tenemos sus elementos, en donde tenemos entonces esta estructura de lo que es el sujeto activo, que es una persona natural física cualquiera, imputable, basándonos en que nuestro artículo 405 del Código Penal nos dice el que, en este caso, en ese el que, el artículo no discrimina hombre o mujer, o si es blanco, si es negro, si es grande o pequeño, raza, género, color. ¿Okay? En la parte del sujeto pasivo tenemos entonces cualquier persona natural, física, humana. El requisito indispensable es que dicha persona esté viva. El objeto jurídico tenemos que en el delito de homicidio es la vida como bien jurídico titulado por la norma, como bien lo dijimos en el título de nuestra Constitución. El objeto material es la misma persona que dejó de existir debido a que sobre ella es quien recae esta acción. Como medios de comisión, cuarto punto, tenemos que es la forma como se va a ejecutar el acto para producir el resultado antijurídico. El medio de comisión puede ser tanto directo como indirecto. Cuando hablamos de directo, es esta acción ejecutada sin intermediarios, sin elementos que produzcan la muerte a posterior a su accionar. Lo que quiere decir que los elementos directos son aquellos que una vez accionados ocasionan inmediatamente el resultado. Por ejemplo, puede ser que un sujeto golpea a otro con un objeto contundente con la intención de provocar la muerte. Y en cuanto a lo que es la comisión indirecta, o medios de comisión indirecta, son aquellos elementos que se utilizan para que la persona muera lejos de la acción. Generalmente estos medios de comisión indirecta se utilizan para ganar tiempo, poder escapar del sitio del suceso, o para modificar esto, o para ocultarse de la acción criminal, etc. Un ejemplo sería como medio indirecto un veneno, una bomba, utilizar a una tercera persona para cometer el homicidio, como sería el caso de los homicidios con autorías intelectuales. Finalmente tenemos que este tipo de homicidios simples admiten los grados de tentativa y lo que es frustración. En base a ello podemos decir que hay una tentativa cuando el sujeto dirige una conducta destinada a realizar el resultado jurídicamente desaprobado por la norma, pero por circunstancias ajenas a él no llega a consumar el hecho. Un ejemplo de ello sería tratar de matar a alguien con una brujería, con un veneno insuficiente o disparar donde se cree que está la víctima y esta no se encuentra allí. Por otro lado, en cuanto a lo que es el delito frustrado, podemos decir que es cuando alguien haya realizado todo lo necesario con el objetivo de cometer este delito y aún así no lo haya logrado por circunstancias independientes a su voluntad. De acuerdo con esto se entiende que en el supuesto de la frustración, las circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto intervienen cuando se ha realizado por parte de este todo lo necesario para la consumación de forma tal de que ésta no se produzca. Ejemplo, podemos decir cuando un individuo rocía gasolina sobre una persona con la intención de prenderle fuego, pero en determinado momento la víctima no es capaz. Ahora bien, en este orden de ideas tenemos este segundo punto, lo que es son subtipos de homicidio simple, en donde vamos a ver lo que es el homicidio calificado y el homicidio agravado. Inicialmente tenemos, en cuanto al homicidio calificado del artículo 406, conseguimos la primera variante del homicidio simple, denominado homicidio calificado como bien decimos. Llamado así porque en su estructura tiene unas circunstancias particulares que califican el delito. Estas circunstancias calificantes podrían ser las siguientes: de 15 a 20 años de prisión a quien cometa homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros delitos previstos en el artículo 7 del libro, del Código Penal, de ese libro del Código Penal, como alevosía o por motivos útiles o innobles, o en el concurso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos también el 449, el 450, el 451 de hurto, el 453 de hurto agravado, 456 robo y 458 lo que es el robo agravado de este código referido. Asimismo, existen elementos subjetivos y elementos normativos. Entre los elementos subjetivos tenemos que son los que están referidos a el que intencionalmente, estipulado en el artículo 405 del Código Penal, y en cuanto a los elementos normativos son los que se encuentran al final de la parte, al final de la parte del artículo 406 del Código Penal venezolano. Entonces dice que los delitos previstos en este título 7 de este libro
a este elemento normativo se le llama norma de remisión contextual, porque el propio código nos remite a artículos que están dentro del mismo código penal, lo que quiere decir que no podría interpretarse bien el artículo 406 del Código Penal si previamente no son leídos los artículos 451, 52, 53, 54, 55, 58 y 460 del Código Penal. Seguidamente tenemos lo que es las circunstancias agravantes, dispuesto en el artículo 406 del Código Penal. Dice que aunque el delito no era matar a una persona, sino hundir un barco o destruir un avión, la norma a aplicar como consecuencia del fallecimiento de una persona por esta acción será el artículo 406 del Código Penal, lo que es el homicidio calificado, porque este artículo así lo señala, delitos previstos en el artículo 7 de este libro, que son los artículos del 343 al 373. En cualquiera de estos tipos finales, además de sancionar el delito, si muere alguna persona, se sancionará el delito de homicidio calificado, porque así lo establece, como hemos dicho en este código. Entonces tenemos como circunstancias agravantes lo que es la alevosía, el que actúa a traición y sobre seguro de que no le va a pasar nada, por ejemplo, el que acciona contra un niño, un anciano, un niño válido, etcétera. Los motivos fútiles, motivos de poca importancia, por nada, como sería, por ejemplo, una discusión o un insulto, etcétera. Los motivos innobles, recordemos, los pecados capitales, el orgullo, el odio, la venganza, etcétera. Esos son motivos innobles porque son contrarios a las normativas que establece la sociedad, como lo sería la ética, la moral, etcétera. Por ejemplo, es innoble cuando se hizo por medio de venganza. Seguidamente tenemos las circunstancias que califican el delito de homicidio. En el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal tenemos los medios de comisión, mientras que en el numeral 3 del artículo 406 del Código Penal tenemos una modificación en el sujeto pasivo y por tanto en el sujeto activo. Salta a la vista que es obvia necesidad de que el sujeto activo tenga vínculos con el sujeto pasivo, ya que no se podría hablar de parricidio, filicidio o conjugicidio si el sujeto activo que mata al otro, el sujeto no fuera el hijo, padre o cónyuge legítimo. Esto es último, es obvio, en este sentido que en el homicidio calificado tiene que existir la intención y su relación. La persona debe saber que a quien mata es a su hijo, a su padre o a su cónyuge, lo que quiere decir que es un delito premeditado. Asimismo tenemos entonces lo que es el homicidio agravado, en el cual las circunstancias que lo agravan son circunstancias aberrantes, lo que va a hacer que las sanciones sean aumentadas en este sentido. El artículo 407 del Código Penal nos dice que la pena del delito previsto en el artículo 405, lo que es homicidio simple o intencional, este código será de 20 a 25 años de presidio, de acuerdo a los numerales 1, fratricidio, para quienes lo perpetren en la persona del hermano, numeral 2, homicidio de alto funcionario para los que cometan en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República y demás altos funcionarios en servicio, ambos casos, porque el no estar en servicio es un homicidio simple dependiendo de las circunstancias y funcionarios públicos en relación a sus funciones, lo cual sirve para proteger la función pública en todos sus ámbitos. De acuerdo con la agenda, tenemos entonces lo que viene a ser el homicidio concausal, el homicidio culposo y el homicidio peritencional. En cuanto al homicidio concausal, tenemos entonces que es concausal porque es un homicidio donde existe una circunstancia preexistente desconocida por el sujeto. Cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas, en el sentido del culpable o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho. Tenemos un sujeto activo que ejecuta una acción para obtener un resultado, la muerte, por lo cual ejecuta una acción. Pero esta acción por sí sola no es suficiente para obtener el resultado deseado, lo cual es la muerte del sujeto contra quien se dirige la acción. En este caso, el artículo 408, lo que el Código Penal habla del homicidio concausal, la acción no es suficiente para ocasionar el resultado buscado, que es la muerte, y existe una circunstancia a la que se llama concausa, que es lo que ocasiona la muerte del sujeto. ¿Qué viene a ser entonces la concausa? Es una circunstancia que puede estar presente en el sujeto, como dice el artículo, o que puede ser sobrevenida, es decir, que aparece después. Las circunstancias o causas preexistentes son aquellas que forman parte del sujeto
pasivos, enfermedades como la diabetes, la hemofilia, que sufren del corazón, cualquier otra enfermedad que pueda de alguna manera conllevar a esa muerte. Hay una condición para este tipo de delitos, y es que las circunstancias persistentes tienen que ser desconocidas por el sujeto activo. ¿Okay? Porque si éste conoce la existencia de dicha circunstancia, el delito de homicidio no es conoce. Ejemplo de un homicidio con causa, podemos decir una persona que quiere matar a otra con una navajita pequeña que trae consigo un corta uña, el cuchillito que trae el corta uñas, algo muy eh, pequeño que a lo mejor no puede causar una gran lesión, pero resulta que el sujeto tiene la intención de matar. La acción no es suficiente para ocasionar el resultado buscado, que es la muerte, y existe una circunstancia que se llama concausa, que es lo que ocasiona la muerte del sujeto. Eh, la persona rasguñó al otro, ¿verdad? Con el corta uñas, con la intención de matarlo, por el medio que no era suficiente y que él pretendía, pero la persona a quien se hiere con esa navajita era una persona hemofílica, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. A pesar de lo pequeño de la herida, la persona muere desangrada. O por ser cardíaca, podemos decir un infarto por la impresión o el susto que le provoca la acción del otro con ese. Seguidamente tenemos que es entonces el homicidio culposo. De acuerdo al artículo 409 del Código Penal venezolano, nos dice que por haber obrado con imprudencia o negligencia, ¿okay? O bien con imprudencia en su profesión o arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En los delitos de homicidios culposos, el autor pudo haber previsto el hecho antijurídico, pero no tenía la intención de cometerlo, no tenía dolo, es decir, la mala fe, el deseo de que el hecho ocurriera. Se castiga que la persona previó que podía suceder algo y desistió de su acción, no desistió de ella, a pesar de que previó que por la inobservancia o por hacerlo mal, sino que lo continuó haciendo. Por ello no se castiga la intención como tal, y al no existir dolo, la pena es menor. La especie de culpa son la imprudencia viene a ser lo contrario a la prudencia. La persona no hizo lo necesario para evitar lo que sucedería el resultado antijurídico. Además de haberlo previsto, no actuó de acuerdo a lo establecido en las normas o reglas de ser prudente. La prudencia es igual a la cautela. ¿Okay? No actuar cautelosamente es ser imprudente. La negligencia, tenemos también, que es lo contrario a la diligencia, son diligentes. Ser diligente es hacer cosas como se deben hacer, y ser negligente es hacer mal las cosas. Por ejemplo, el que a sabiendas de que para trabajar con electricidad hay que cortarla y bajar los breques de alguna manera, y se da un corrientazo y se mata. ¿Okay? La inobservancia de órdenes, reglamentos e instrucciones es la inobservancia de todo lo que está escrito, no cumplir con lo que está previsto en el ordenamiento legal comunitario. Y tenemos entonces finalmente lo que es el homicidio penitencional, que en nuestro artículo número 410 del Código Penal nos dice que el que con acto dirigido ocasionar una lesión personal causara la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años. La persona solo tiene la intención de lesionar, pero el resultado de la muerte de la persona, por ejemplo, una persona que le da un golpe a otra, pero esta se cae y se golpea la cabeza contra el filo de la acera y muere. ¿Okay? La diferencia entre el homicidio, y para este punto, ¿no? Para entenderlo bien, preterintencional, y el homicidio culposo es la intención. ¿Okay? Aquí existe la intención, puesto que en el homicidio preterintencional la persona o sujeto activo tenía la intención de lesionar, pero el resultado antijurídico va más allá y la persona muere. Quería lesionarlo, pero por algunas razones secundarias o efectos, esta muere. Siendo el sujeto pasivo que muere. Lógicamente, mientras que en el homicidio culposo no había intención de matar ni de lesionar. En de reflexión, podemos decir que los delitos de homicidio y lesiones atentan contra la vida y la integridad física de las personas, con lo cual es de vital importancia su presencia como delitos en el Código Penal, puesto que se han penalizado severamente para garantizar así de esta manera la seguridad y bienestar social de los individuos y su desarrollo en la sociedad. Gracias por su atención, espero
les sea de provecho esta información y que tengan